Hola a todos, hoy les voy a hablar de cómo creé mi primer videojuego, qué pasos seguí, qué cosas aprendí, etc. Primero que todo, hace algunos años ya había tenido la idea de aprender a crear videojuegos, pero como era un principiante y no tenía ni idea por dónde empezar, decidí crear videojuegos con Roblox Studio. Aprendí a usarlo, creé algunos mapas y mecánicas sencillas, pero cuando quise implementar mecánicas más complejas, me enteré que tenía que aprender a programar, pero como era joven no quise aprender a programar y solo copiaba y pegaba código, lo cual me limitó bastante. Luego, a medida que usaba más el programa, me encontré con varias desventajas, las cuales me incitaron a buscar otras opciones. De todas las opciones posibles decidí tomar Unity, debido a que es un programa para crear videojuegos que tiene una gran comunidad y es posible que cuando tengas un problema, alguien ya haya hecho una pregunta a los foros y le hayan respondido. Entonces aquí fue cuando empecé a aprender cosas más avanzadas como la lógica de programación, el lenguaje de programación C# y el manejo de Unity, pero luego de llevar mucho tiempo aprendiendo, lo decidí dejar debido a que tenía varios problemas en esos momentos. Después me compré una PC más potente de la que tenía anteriormente y decidí retomar Unity, ya que el desarrollo de videojuegos era algo que me había gustado, pero esta vez a diferencia del anterior iba a ir en serio y me comprometí a crear mi primer videojuego. Entonces volví a retomar los cursos de Unity, pero esta vez en vez de ver varios cursos dispersos y caer en el síndrome del estudiante eterno, me enfoqué en solo ver los cursos del canal Academia de Videojuegos, que aunque son bastante viejos, son bastante buenos en mi opinión. Luego de terminar el curso de C#, uno donde hacíamos un juego 3D llamado Blocked y un juego tipo Flappy Bird, decidí de una vez por todas crear mi primer videojuego. Como no quería agobiarme, decidí crear uno que fuera lo más simple posible. Con esa idea se me ocurrió crear uno en el que nuestro protagonista tenga que escalar una torre y una vez que llegas a la cima, rescatas a una princesa y completas el juego. Entonces, sin más vueltas, empecé haciendo los sprites o gráficos del videojuego. Creé uno para el suelo, otro para el jugador, también una torre para el fondo y unos bloques grises que servirán de plataformas para que el jugador pueda saltar sobre ellas. Después los puse dentro de Unity. Luego le puse una caja de colisión o hitbox al jugador y al suelo para que estos puedan chocar entre sí. También le puse un rigid body al jugador, el cual nos permite que el jugador sea afectado por la gravedad y pueda caer. Luego creé el código que nos permite controlar al jugador. Ahora como vemos el jugador puede moverse y saltar. Y además le puse hitbox a las plataformas para que el jugador pueda saltar sobre ellas. Y también hice que la cámara siga al jugador. Una vez hecho el control del jugador me puse a armar el nivel. Pero cuando ya llevaba varias plataformas colocadas me di cuenta que se hacía un poco repetitivo. Entonces decidí agregar más tipos de plataformas. Una en la cual se puede subir desde abajo y otra que está media rota. Ahora que ya tenía más variedad de plataformas, decidí ir terminando el mapa del juego, pero me di cuenta que al llegar a la cima no había nada. Entonces me puse a crear el sprite de la torre que estaría en la cima, además de la princesa. Luego lo puse dentro del juego y así quedó. Además puse que cuando llegas a la cima aparece un texto diciéndote que terminaste el juego y rescataste a la princesa. Para este punto ya tenía el juego base terminado y solo me quedaba agregar algunos detalles finales, como unos bordes para que el jugador no salga del mapa. También agregué algunas nubes para dar ambientación, además de que a mayor altura más nubes aparecen. Puse música de fondo y creé el menú principal. Con esto ya estaría terminado mi primer videojuego. Si quieres probarlo directamente desde tu navegador, puedes hacerlo mediante el link en la descripción, el cual te llevará a una página llamada itch.io y para jugar simplemente le das a este botón que dice Run Game. Por si les da curiosidad, me demoré alrededor de 3 días en crearlo, y sé que podría ser mucho mejor, pero como es mi primer videojuego no lo quería complicar y yo personalmente estoy satisfecho con el resultado. Gracias por ver y adiós.